Bienvenidos a la penúltima clase del curso y lo que vamos a ver en esta clase es eh, algo muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que hemos visto en todo el curso, pero esta vez nuestra economía, ¿no es cierto?, será abierta al comercio internacional. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver un poco de una pequeña introducción, vamos a recordar algunos conceptos que vimos a principio de semestre que vamos a utilizar ahora. Vamos a ver algún instrumental básico para poder, ¿no es cierto?, entender y calcular, ¿no es cierto?, y cómo, de qué forma, ¿no es cierto?, actúa la cuenta corriente en este equilibrio en la economía abierta. Vamos a, por supuesto, analizar alguna estática comparativa y por último vamos a analizar, ¿no es cierto?, el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. ¿Ok? Entonces, mira, los modelos que ya, ¿no es cierto?, hemos estudiado en este curso, dado que esta es la penúltima clase, ¿no es cierto?, Em, los queremos, ¿no es cierto?, acomodar para ver cómo, ¿no es cierto?, o cómo se extienden em, para el caso en que las economías están abiertas al resto del mundo, ¿no es cierto? Pero algo fundamental que queremos entender son los factores que determinan variables macroeconómicas que son muy importantes que les hablaba a principio de semestre, que es la cuenta corriente y el tipo de cambio real, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto, ¿cierto? Lo vamos a hacer primero vamos a recordar algunas cosas, luego vamos a introducir el instrumental que necesitamos, ¿no es cierto?, para poder entender lo que estamos haciendo. Y luego lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es estudiar algunos de los factores, ¿no es cierto?, que determinan el comportamiento de la cuenta corriente y el tipo de cambio nominal y real. ¿Ok? Entonces, mira, ¿cuáles son algunas diferencias entre la economía cerrada que habíamos estado estudiando hasta esta clase, ¿no es cierto?, y la economía abierta? Hay dos diferencias que son fundamentales, ¿no es cierto?, que son que la economía abierta va a tener flujo de bienes y flujos financieros, ¿ok? Y eh, que por supuesto, ¿no es cierto?, no consideramos dentro de la economía cerrada. El flujo de bienes va a considerar las exportaciones, las importaciones y el pago neto a factores externos y va a considerar que estos pueden ser positivos. Nosotros lo que dijimos, no sé, al principio del semestre, cuando empezamos a analizar modelos, después de analizar los datos, ¿no es cierto?, los gráficos que nos entregaban los distintos, las distintas variables, ¿no es cierto?, que queríamos analizar, dijimos que todo esto lo íbamos a considerar que era cero. Ahora van a volver, ¿no es cierto?, a nuestro modelo. Lo importante de esto, ¿no es cierto?, es que también eh, vamos a considerar flujos financieros. Esto quiere decir que va a existir una movilidad de capitales, ¿no es cierto? Y estos flujos financieros, dado que hay movilidad de capitales, ¿no es cierto?, van a fluir a través de los mercados, siempre buscando, ¿no es cierto?, dónde están los máximos retornos, ¿sí? Por eso que em, cuando hay cualquier shock, ¿no es cierto?, en la economía, lo que se teme es que el capital, los flujos financieros se vayan de un país, ¿no es cierto? Porque fluyen, es muy fácil o lo más fácil, ¿no es cierto?, que se pueda para que estos puedan fluir a través, ¿no es cierto?, de la economía a nivel mundial, ¿ok? Entonces, bueno, si en economía abierta, ¿no es cierto?, los capitales fluyen libremente entre países, es obvio, ¿no es cierto?, que si todos los capitales están fluyendo, ¿no es cierto?, entre los distintos países, ¿no es cierto?, esta tasa de interés que nosotros antes calculábamos y que era, ¿no es cierto?, endógena, ahora, ¿no es cierto?, se vuelva exógena porque se determine, ¿no es cierto?, en un equilibrio mundial que está fuera, ¿no es cierto?, de la economía nacional, ¿ok? Entonces, la cuenta corriente, que vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, dado lo anterior, ¿no es cierto?, va a absorber cualquier diferencia entre el ahorro doméstico y la inversión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, entonces vamos a recordar un poco cómo habíamos definido nosotros la cuenta corriente, ¿ok? Entonces, la cuenta corriente habíamos dicho a principio de semestre eh, es, ¿no es cierto?,
por definición, la variable que registra todas las transacciones de bienes y servicios de la economía, y nosotros la habíamos definido, ¿no es cierto?, de cuatro maneras. Eh, Habíamos dicho que la cuenta corriente, ¿no es cierto?, iba a ser igual a las exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones, ¿no es cierto?, menos, ¿no es cierto?, el pago neto a factores, ¿no es cierto? También habíamos dicho que esa cuenta corriente, ¿no es cierto?, iba a ser igual, ¿no es cierto?, a menos el ahorro externo, y esto a su vez iba a ser igual, ¿no es cierto?, al ahorro interno menos, ¿no es cierto?, la inversión. Aparte, ¿no es cierto?, en un tercer punto, habíamos dicho, ¿no es cierto?, y quizás esto es un poco más importante, ojo que acá está lo que acabo de decir en el punto anterior, ¿verdad?, que es el ahorro doméstico, y está, ¿no es cierto?, el ahorro nacional, como quieren llamarle, y está la inversión. También habíamos dicho, ¿no es cierto?, que era la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y la absorción. ¿Y qué era la absorción? Algo, ¿no es cierto?, que dijimos que era muy importante para nosotros y que por eso tratábamos de recordar, ¿no es cierto? La absorción no es más que consumo, o sea, C más I más G, ¿no es cierto? Consumo más inversión más el gasto de gobierno, ¿ok? Y por último, habíamos dicho que la cuenta corriente era igual al cambio en la posición internacional de inversión neta. Entonces vamos a utilizar algunas de estas definiciones, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, estudiar cuáles son los factores que definen, ¿no es cierto?, o cómo estos factores, ¿no es cierto?, se comportan, ¿no es cierto?, y quieren definir la cuenta corriente y el tipo de cambio nominal y real, ¿ok? Entonces, un instrumental básico, ¿no es cierto?, el punto de partida de esto, em, nosotros ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, ya habíamos hablado bastante de equilibrio, del equilibrio competitivo en la economía cerrada, y habíamos dicho que el mercado laboral se vacía y el de bienes también, ¿no es cierto? Y por una ley muy famosa, si se vacía el mercado laboral, se vacía, ¿no es cierto?, el mercado de bienes. Cuadras, creo que se llama, ustedes lo pueden buscar, ¿ok? Muy bien, entonces también hay una forma alternativa, ¿no es cierto?, de mostrar este vaciado en el mercado de bienes, que es igualar, ¿no es cierto?, el ahorro nacional a la inversión, ¿ok? El ahorro, si se recuerdan, ¿no es cierto?, va a depender, o sea, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, solo para recordar, lo que no consumía lo ahorraba, ¿no es cierto?, eso iba a ser igual al producto o mi ingreso, ¿no es cierto?, menos el impuesto, ¿no es cierto?, que decide el gobierno, ¿ok? También en la clase anterior habíamos dicho que el producto, ¿no es cierto?, el ingreso depende de la tasa de interés, el consumo también y por supuesto que el impuesto no, ¿no es cierto? Entonces, el ahorro va a aumentar con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase pasada, el producto va a aumentar, ¿no es cierto?, con ese R por la parte de la oferta laboral, y si aumenta R, ¿no es cierto?, disminuye el consumo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿no es cierto?, bueno, la inversión va a disminuir con el aumento de la tasa de interés. Por lo tanto, lo único que nos queda, ¿no es cierto?, es que en equilibrio de economía cerrada, ¿no es cierto?, exista, ¿no es cierto?, esta igualdad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta tasa se convierte, ¿no es cierto?, en una tasa eh, exógena, ¿no es cierto?, pero ¿no es cierto?, la economía cerrada es todavía endógena. ¿Ok? Bien, el instrumental básico que teníamos, ¿no es cierto?, era que nosotros igualábamos, ¿no es cierto?, en el mercado de bienes el ahorro y la inversión, y em, el equilibrio, ¿no es cierto?, en el mercado de bienes tiene una contrapartida, eh, una- tiene como contrapartida el equilibrio, ¿no es cierto?, entre el ahorro nacional y la inversión que vemos. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaría entonces, ¿no es cierto?, en economía abierta? Nosotros lo que dijimos que queríamos hacer era determinar de alguna forma, ¿no es cierto?, los factores, ¿no es cierto?, que determinan la cuenta corriente. Y en economía abierta lo que vamos a tener es que la tasa de interés es exógena, ¿no es cierto? Entonces dijimos al principio que en economía abierta hay flujos de bienes y servicios, ¿no es cierto? Por supuesto, y ahí también hay flujos financieros, ¿no es cierto? Entonces algo clave es que
eh, el movimiento de capitales, ¿no es cierto?, determina el valor de la tasa de interés, por lo que acabamos de explicar hace algún rato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es realmente lo que queremos mostrar, ¿no es cierto? Mira, lo que mostraremos, ¿no es cierto?, es que si el costo para mover estos flujos financieros entre países, ¿no es cierto?, es despreciable, o sea, es muy rápido, ¿no es cierto? Tú puedes sacar el dinero fácilmente de un país para llevarlo a otro, ¿no es cierto? Bueno, en equilibrio, ¿no es cierto? Eso va a tener una consecuencia, y eso es que las tasas de interés en los distintos países va a tener que igualarse, ¿no es cierto? Va a tener que ser igual. Entonces, en adelante lo que vamos a subir es que vamos a asumir un supuesto muy, muy extremo, ¿no es cierto?, para estos flujos financieros, y es que va a existir una perfecta movilidad de capitales. ¿Y qué quiero decir con perfecta movilidad de capitales? ¿No es cierto? Quiero decir, ¿no es cierto?, que estos flujos, ¿no es cierto?, pueden moverse entre agentes de forma instantánea, sin ningún costo asociado, ¿no es cierto?, y independientemente de la ubicación geográfica, ¿no es cierto?, en la que se encuentren los agentes. Perfecto. ¿Cuál es la implicancia clave de esto? Mira, cuando existe perfecta movilidad de capitales, ¿no es cierto?, esto va a implicar que, ¿no es cierto?, la tasa de interés doméstica, la R, ¿no es cierto?, esta que determinamos anteriormente en los modelos, debe ser igual a la tasa de interés mundial. Bueno, pero ¿por qué tiene que suceder esto? Bueno, mira, fíjate que si esto no fuera así, alguien pillo, ¿no es cierto?, podría explotar estas ganancias, o sea, podría arbitrar, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, pidiendo prestado, ¿no es cierto?, donde la tasa de interés doméstica sea menor a la tasa de interés internacional o mundial, ¿no es cierto? Y luego de esto, ¿no es cierto?, invertirlo en países donde esto sea al revés, ¿ok? O sea, llevarse todo, ¿no es cierto?, ese interés que le generan estos capitales, ¿ok? O estos flujos de capitales, ¿ok? Entonces, mira, ¿qué pasaría? Bueno, este primer país, ¿no es cierto?, donde la tasa de interés doméstica es menor a la tasa internacional, eh, va a aumentar, ¿no es cierto?, este R, y en el segundo país, por supuesto, ¿no es cierto?, esa tasa se va a reducir. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el equilibrio es que esa tasa doméstica sea igual a la tasa internacional, ¿ok? Bueno, entonces mira, lo importante de esto, o lo que queremos ver, ¿no es cierto?, es cómo, ¿no es cierto?, determina esta tasa de interés de equilibrio, o sea, cómo determinar esta tasa de interés de equilibrio, ¿no es cierto?, en economía abierta con libre movilidad de capitales. ¿Ok? Mira, nosotros habíamos dicho que en economía cerrada la tasa de interés se determina, ¿no es cierto?, de tal forma que el ahorro sea igual a la inversión. Ahora, en economía abierta, la tasa de interés, ¿no es cierto?, está dada por el valor fijado en los mercados mundiales. Entonces, el ahorro, ¿no es cierto?, mundial debe igualar a la inversión mundial. ¿Y qué implicancia tiene esto? ¿No es cierto? Bueno, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que la cuenta corriente mundial debe estar balanceada. O sea, el ahorro mundial debe ser igual, ¿no es cierto?, a la inversión mundial. Esto nos quiere decir, ¿no es cierto?, que la cuenta corriente mundial debe estar balanceada. ¿Ok? Si la cuenta corriente mundial está balanceada, ¿no es cierto?, quiere decir que el ahorro mundial, ¿no es cierto?, es igual a la inversión mundial. Por eso está doble implicancia acá. ¿Ok? Bien, mira. em, Imaginémonos dos países, ¿verdad? Donde en un país la tasa, ¿no es cierto?, doméstica, la tasa de interés doméstica, ¿no es cierto?, sea mayor, ¿no?, a la tasa eh, de interés internacional. Bueno, ¿no es cierto?, en esta economía, ¿no es cierto?, va a existir eh, un exceso de inversión, si lo queremos, ¿sí? Y al contrario, ¿no es cierto?, va a existir muy poco ahorro. Bueno, si tú te acuerdas, ¿no es cierto?, de la condición, de cómo se determina, ¿verdad?, la cuenta corriente, en esta economía vamos a tener un déficit. ¿Ok? ¿Qué sucede? Al contrario, ¿no es cierto?, el ejemplo que dimos hace un rato, ¿qué sucede, verdad? Si la tasa de interés, ¿no es cierto?, internacional es mayor a la tasa, ¿no es cierto?, doméstica. Bueno, acá va a existir un exceso de ahorro, muy poca inversión, y eso, ¿no es cierto?, va a llevar a un superávit de la cuenta corriente. Pero, ¿no es cierto?,
este superávit con este déficit en cuenta corriente, ¿no es cierto? Lo que va a suceder es que cuando obtenga esta condición internacional, ¿no es cierto? Esta cuenta corriente internacional que tiene que estar compensada, el ahorro, ¿no es cierto? Mundial de estas dos economías, ¿no es cierto? Tienen que estar compensados. El ahorro del país uno, ¿no es cierto? Más el ahorro del país 2 tiene que ser igual a la inversión uno más la inversión 2. ¿Ok? Buenísimo. Bien, ¿qué tan verdad es que exista o qué tan móviles, ¿no es cierto?, son los capitales en evidencia, ¿no es cierto? Desde 1980 se viene estudiando esto, ¿no es cierto? Eh, Feldstein y Horioka, ¿no es cierto?, se lo atribuyen a los controles cambiarios, ¿no es cierto?, que se ocupaban en los 80. Bueno, cuando esto se liberalizó, ¿no es cierto? O sea, una profunda liberalización financiera, ¿no es cierto? Igual seguía existiendo, ¿ok? Entonces, Kirioka, ¿no es cierto? En el 2006 sugiere que esto pasa, ¿no es cierto?, en el mercado, sugiere que esto pasa por fricciones, ¿no es cierto?, en el mercado de bienes, lo que explicaría, ¿no es cierto?, la paradoja, ¿ok? Veamos un poco de estática comparativa. Nosotros sabíamos, bueno, veamos el déficit fiscal, ¿no es cierto? Y déficit gemelo, ¿ok? Nosotros sabíamos, ¿no es cierto?, que en economía cerrada, en general, respetando algunas cosas, ¿no es cierto?, el efecto sustitución mayor, ¿no es cierto?, el efecto ingreso, que si aumentaba, ¿no es cierto?, este gasto de gobierno, lo que sucedía, ¿no es cierto?, era que había una disminución del ahorro y un aumento de la tasa de interés, ¿no es cierto? Bien. Lo que va a pasar con perfecta movilidad de capitales, ¿no es cierto?, es que el ahorro doméstico sea igual a, ¿no es cierto?, el ahorro internacional, ¿ok? Entonces, este ajuste debe hacerse vía, ¿no es cierto?, cuenta corriente. Y si el país estaba inicialmente, ¿no es cierto?, en un balance de la cuenta corriente, el aumento de este gasto fiscal, por supuesto, ¿no es cierto?, lo va a llevar a un déficit, ¿ok? Entonces, bueno, un caso siempre interesante de analizar, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que ante un aumento de este gasto, ¿no es cierto?, que se financia con deuda, ¿no es cierto? Ese es el caso interesante. Hay un déficit gemelo, ¿no es cierto? Tanto la cuenta corriente, ¿no es cierto?, como, ¿no es cierto?, la cuenta fiscal, ¿no es cierto? Van a tener alguna consecuencia por un aumento, ¿no es cierto?, de este gasto. ¿Ok? ¿Qué es lo importante acá? Que dado que estamos en una economía abierta, se aumenta este gasto y sabemos que la tasa, ¿no es cierto?, de interés doméstica tiene que ser igual a la tasa de interés internacional. Eh, Esto, ¿no es cierto?, que sucede en la economía cerrada, ¿no es cierto?, se tiene que hacer eh, vía, ¿no es cierto?, cuenta corriente. Entonces, si sucede lo anterior, ¿no es cierto?, y el país estaba inicialmente, ¿no es cierto?, en un balance de su cuenta corriente, el aumento, ¿cómo va a dañar esto en una economía abierta, ¿no es cierto? Va a dañar de la forma en que va a existir ahora un déficit de esa cuenta corriente. ¿Ok? Entonces, mira, otra forma de verlo también es la caída en términos de intercambio, y el término de intercambio simplemente, ¿no es cierto?, se define como la razón, ¿no es cierto?, del precio de exportaciones, menos, o sea, eh, sobre, ¿no es cierto?, el precio de las importaciones, ¿ok? Entonces, una pregunta, ¿no es cierto?, es que tú puedes notar, ¿no es cierto?, que una mejora de los términos de intercambio aumenta el ingreso de la economía. Yo les pido, ¿no es cierto?, que busquen, ¿no es cierto?, que reflexionen sobre esto. Pero bien, ¿cuál es el efecto de una caída en estos términos de intercambio? ¿No es cierto? Entonces, supongamos que, ¿no es cierto?, estos términos de intercambio, este término de intercambio, ¿no es cierto?, se deteriora. Entonces, va a haber una caída permanente, ¿no es cierto?, por teoría de ingreso permanente que vimos algunas clases atrás, ¿no es cierto? Va a caer el consumo, ¿no es cierto?, en la misma proporción a los ingresos y no va a haber un efecto sobre sobre el ahorro nacional, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, la inversión cae. O sea, ¿no es cierto?, por baja, ¿no es cierto?, permanente rentabilidad, obvio que va a caer por baja permanente rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, dado que nosotros ahora nos tenemos que fijar en la cuenta corriente, esta cuenta corriente va a mejorar,
dado, ¿no es cierto?, que cayó la inversión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que pensar acá para no confundirte tanto? ¿Ok? Lo que tienes que pensar acá, o lo que tienes que ver es saber, ¿no es cierto?, muy bien cuál es la fórmula que estamos utilizando de la cuenta corriente para poder decir lo anterior. Entonces, yo te voy a dar acá una clave, ¿no es cierto?, la cuenta corriente, igual, ¿no es cierto?, el PNB menos, ¿no es cierto?, A, que es la absorción, y la absorción era C, ¿no es cierto?, más I, más G. Luego, ¿no es cierto?, se disminuye, o sea, este menos hace menos la inversión, se disminuye la inversión, ¿no es cierto?, mejora la cuenta corriente. Ok, mira, la caída transitoria dice que cae el ahorro inicial, la inversión también podría caer, ¿no es cierto?, aunque no es más probable que predomine el efecto ahorro. ¿Cierto? Entonces, ¿no es cierto?, esta cuenta corriente va a empeorar. ¿Ok? Perfecto. Por lo mismo de antes, ¿no es cierto? Tú vas ahí al ahorro y dices, ah, ya, si el ahorro baja, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienes que analizar ahora, ¿ok? Entonces veamos un poco los tipos de cambio, ¿no es cierto? Mira, eh, tenemos dos tipos de cambio, no sé, yo creo que ya los conocen, ¿no es cierto? El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de cambio nominal es simplemente el precio relativo, ¿no es cierto?, entre monedas de dos economías, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos acá, ¿no es cierto?, la vamos a definir, ¿no es cierto?, como el número de unidades, ¿no es cierto?, de moneda nacional que equivale a una unidad de moneda extranjera. Esto es simplemente hacer un cambio de dólar por peso, pesos por dólar. ¿Ok? Bien. Entonces, obviamente que, bueno, lo acabo de decir, pero generalmente, ¿no es cierto?, esto se asocia al dólar interamericano porque es sí o sí la moneda que tiene mayor presencia en el mercado mundial. Por ejemplo, peso por dólar, ¿no es cierto? Entonces, cambio en el tipo, ¿no es cierto?, de cambio nominal afectan dos cosas quizás principalmente, ¿no es cierto? El precio relativo de los bienes dominados en monedas diferentes. Por supuesto, cuando tú compras, por ejemplo, en alguna página internacional, estás comprando dólar, ¿no es cierto? Y a ti te van a cobrar ese dólar en peso y te va a perjudicar, ¿no es cierto? Y por supuesto, los retornos esperados de activos financieros que también están simplemente dominados en esa moneda. Bien, mira, quiero hablar ahora de dos cosas muy importantes, que son los tipos de regímenes cambiarios, ¿sí? ¿Ok? Entonces, existe el régimen de tipo cambiario fijo, que es eh, este tipo de régimen, ¿no es cierto?, es donde la autoridad económica fija el valor de la paridad entre moneda nacional y alguna moneda extranjera, y también, ¿no es cierto?, existe el régimen de tipo cambio flexible, de tipo de cambio flexible, que es donde el mercado, ¿no es cierto?, determina el valor, ¿no es cierto?, de este intercambio. ¿Ok? O determina el valor, ¿no es cierto?, de la paridad entre la moneda nacional y la moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, mira, cuando hay un aumento, ¿no es cierto?, del tipo de cambio nominal, se dice que la moneda nacional se devalúa siempre y cuando, ¿no es cierto?, tú estés en un régimen cambiario de tipo de cambio fijo. O, ¿no es cierto?, se deprecia si tú estás en un tipo de cambio flexible. ¿Ok? Cuando, ¿no es cierto?, el tipo de cambio nominal cae, ¿no es cierto?, vamos a decir que la moneda se reevalúa, ¿no es cierto?, LUA y LUA, si tú estás en un tipo de cambio fijo, o se aprecia, ¿no es cierto?, si tú estás en un tipo de cambio flexible. ¿Ok? Bueno, ahí están los tipos de cambio de Chile de 1975 a 2008. Bien, mira. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver el tipo de cambio real. Acabamos de ver el tipo de cambio nominal, que es de moneda. El tipo de cambio real, ¿no es cierto?, el tipo de cambio real es simplemente un precio relativo entre bienes de dos economías. ¿Ok? Entonces, este tipo de cambio real va a medir el número de cuántas unidades, ¿no es cierto?, de un bien producido domésticamente equivalen en términos del mismo bien producido en el resto del mundo. ¿Ok? Repito, mide el número de cuántas unidades de un bien producido domésticamente, ¿no es cierto?, equivalen en términos del mismo bien producido en el resto del mundo. Entonces, simplemente el tipo de cambio real se va a definir, ¿no es cierto?, de esta forma, de acá, ¿ok? Tipo de cambio nominal por, ¿no es cierto?,
precio internacional partido por el precio doméstico. ¿Ok? Entonces, cuando hay un aumento de este tipo de cambio real, ¿no es cierto? La economía se va a volver más competitiva, obviamente que sí, ¿no es cierto? Va a obtener más a cambio del bien entregado en venta, ¿no es cierto? En términos de bienes. El tipo de cambio real lo que ve, ¿no es cierto? Son intercambio de bienes y el tipo de cambio nominal, ¿no es cierto? Tiene que ver con moneda. ¿Ok? ¿No es cierto? Un índice del tipo de cambio real, ¿no es cierto? Lo pueden ver. Bien, pero mira, em, una pregunta interesante, ¿no es cierto? Es decir, mira, ¿cuál debería ser el valor de este tipo de cambio real si está medido en bienes, ¿no es cierto? Bueno, la teoría del poder de paridad del poder de compra, ¿no es cierto? Lo que dice, ¿no es cierto?, es que los tipos de cambios reales calculados, ¿no es cierto?, para canastas idénticas, donde existen, ¿no es cierto?, economías abiertas, deberían ser todos, ¿no es cierto?, iguales a uno, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, la paridad de poder de compra, ¿no es cierto?, se deriva de una ley, ¿no es cierto?, que se llama precio único y que estipula, ¿no es cierto?, que en todos los mercados eficientes, ¿no es cierto?, los bienes idénticos deberían tener el mismo precio. ¿Todo bien? Entonces, mira, existen dos tipos de paridad de poder de compra, ¿no es cierto? La paridad de poder de compra absoluta, en donde el tipo de cambio nominal, ¿no es cierto?, de equilibrio, está, ¿no es cierto?, que el tipo de cambio real es 1. Y, ¿no es cierto?, puesto de otro modo, ¿no es cierto?, nos dice que el tipo, ¿no es cierto?, de cambio nominal de equilibrio es igual al poder de compra de dos monedas. ¿Ok? Entonces, mira, em, la paridad de poder de compra, ¿no es cierto? Perdón, estoy hablando acá, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. La paridad de poder de compra relativa, ¿no es cierto?, en una versión quizá un poquito más suave, lo que postula, ¿no es cierto?, es que la inflación de canastas idénticas, ¿no es cierto?, valoradas en el mismo numerario, ¿no es cierto?, deberían ser iguales. ¿Qué te están diciendo acá? ¿No? Están diciendo que la variación del tipo de cambio nominal, ¿no es cierto?, partido, ¿no es cierto?, sobre, ¿no es cierto?, eh, ese eh, ese tipo de cambio nominal va a ser igual, ¿no es cierto? O sea, más, ¿no es cierto?, la inflación internacional, ¿no es cierto?, menos la inflación doméstica, deberían ser igual a cero. ¿Ok? Oye, ¿se cumple esto? ¿No se cumple esto de la paridad de poder de compra? Bueno, hay varias, ¿no es cierto?, razones por las cuales no se cumple. Hay componentes que no son transables, ¿no es cierto? Quiere decir que los bienes contienen elementos no transables en sus precios, que es difícil separar y cuyo precio, ¿no es cierto?, se determina domésticamente. Hay diferencia en la calidad de los bienes, por supuesto. Hay mucha copia, ¿no es cierto? Preferencias sobre los bienes, ¿no es cierto? Pueden variar significativamente entre países, por dónde viene, por la marca, qué sé yo. Por ende, la demanda, ¿no es cierto?, por bienes puede variar, ¿no es cierto?, en contribución al bienestar, por supuesto. Hay gente que prefiere, no sé, un buzo Nike a un buzo, el mismo buzo que no tenga la marca Nike, ¿no es cierto? Y por supuesto que las diferencias, ¿no es cierto?, en poder de mercado entre países, va a ser, ¿no es cierto?, que a unos países les vendan los bienes más caros, más baratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, esa sería la penúltima clase, espero que estén muy bien.